Quiero compartirles en esta hora unos pensamientos sobre el Salmo número 56. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Salmo número 56 que hemos leído realmente es un mictam. Un mictam es un poema basado en un dicho o refrán. ¿Qué le había sucedido a David para que titulara a este poema al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante? David estaba en Gat. Él había huido de Saúl. Saúl procuraba su muerte. Así que los filisteos lo aprendieron. Él estaba en la corte del rey Aquis, es decir, en el dominio o bajo el gobierno real de Aquis. Así que se encontraba lejos de su patria, lejos de lo que para él era tan hermoso, tan sagrado, lejos de todo aquello que para él era muy significativo. Así que él se sentía precisamente como esa paloma en un paisaje y en un paraje muy, muy lejano. Estaba allí entonces como un extranjero. ¿Cómo estaba su corazón? Bueno, él nos dice que estaba angustiado. Se nos dice que su corazón estaba dividido entre el temor y la fe. ¿El temor de quién? Bueno, el temor de sus enemigos. Estaba en tierra extraña, sus enemigos lo estaban vigilando. Según leemos en el Salmo, ellos estaban asediándolo constantemente. Él sabía que estaba en una terrible desventaja. Y entonces tenemos que leer en el primer libro de Samuel,
capítulo 21, versículos 13 al 15, sobre lo que estaba sucediendo allí en Gat. Leamos. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Leyendo estos versículos nos damos cuenta entonces de la situación que David estaba viviendo en esa tierra extraña para él, en tierra de enemigos. Así que ante esta situación angustiosa, pues a David no le tocó más que fingir que estaba loco, que era inofensivo, que no representaba ningún peligro para el rey Aquis, mucho menos para los súbditos de ese rey. Realmente no lo podemos negar. A veces el temor viene a nuestra vida. A veces sentimos que las cosas van tan mal, tan en contra, que nuestro corazón se encoge, se hace pequeño y hay un sobresalto, hay un miedo terrible dentro de nosotros porque nos sentimos amenazados por diferentes cosas, por diferentes situaciones. Podemos entender a David entonces, puesto que su vida peligraba en esa tierra, como también peligraba en la tierra propia, en la tierra de él. Estaba entonces entre la espada y la pared. No había mucho que hacer más que buscar una salida a ese miedo que lo estaba atenazando. Así que no podemos negarlo. Muchas veces el temor ha llegado a nuestra vida y pues ha causado en nosotros sensaciones terribles. Nos ha traído una paralización realmente de nuestros sentidos. No hayamos qué hacer, no hayamos para dónde correr, no hayamos si clamar o no clamar. Es una sensación de estar a merced de algo mucho más fuerte que nosotros. Entonces, en medio de esas situaciones terribles, surge la fe. Nos acordamos que tenemos un Dios cuyos recursos son enormes. Nos acordamos de un Dios que su poder es sobre todas las cosas. Nos acordamos de Dios y de su misericordia. Y entonces la fe ilumina lo que el temor ensombreció. Las tinieblas huyen cuando la luz surge. Y la fe es como la luz que disipa las tinieblas. Eso lo vemos en el pasaje del libro de los Salmos, capítulo 56. Exactamente eso sucedió en la vida de David. Ahora fíjense cuánto nos parecemos a David. Él era como nosotros. Él también sentía ese miedo terrible que a veces se apoderaba de su corazón y así también a veces el temor se ha apoderado de nosotros. Pero ahora tenemos que Dios nos dice en su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el recurso para vencer nuestros
temores. David en este salmo nos da por lo menos 5 maneras de cómo vencer al temor. Para quienes escriben, para quienes toman nota de lo que oyen, pues son 5 puntos muy importantes que él utilizó para vencer el miedo tan terrible que tenía cuando vivía en la tierra de Aquis. Número 1, él confió en Dios. Esto es sumamente importante. Es el cimiento, es la base para una vida victoriosa sobre el temor. Dios está a mi diestra como poderoso gigante. Es la expresión de otro varón de Dios. Dios, un poderoso gigante a mi lado para defenderme. Número 2, alabó a Dios. Alabó a Dios por su palabra. Es el punto número 2. Los dichos, las promesas de Dios vienen a nuestra mente en los momentos más críticos, en los momentos más oscuros, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabar a Dios por su palabra es un secreto que debemos practicar cuando nuestro corazón se comience a llenar de temor. Número 3, lloró ante Dios. Imaginen eso, un hombre como David, diestro para las batallas, listo en sus estrategias para vencer al enemigo. Ahora está en una situación débil, en una situación difícil, pero él dice que Dios ha puesto las lágrimas de él en una redoma, es decir, en un frasquito para acordarse de las angustias, para acordarse de los momentos dolorosos de David, para darle fortaleza, para darle consolación. Bueno, David entonces recordó que Dios podía hacerse cargo de sus enemigos cuando él clamare, cuando él fuera a Dios en oración. En el punto número 4, David reconoció que Dios estaba con él, que no estaba solo en ese paraje distante, no estaba como la paloma que no hacía ruido, que no cantaba, que no hacía ningún gesto por el miedo. Dios estaba con él. Es una gran verdad. Mis hermanos, mis hermanas, Dios no nos abandona cuando estamos llenos de temor. Dios hace una obra preciosa en nuestro corazón. Dios nos levanta de nuestros miedos y nos pone en lugar seguro. Número 5. Alabó a Dios porque lo libró no solo del temor, sino también de la muerte. Podemos decir, gloria a Dios que tiene el poder de quitar el temor y tiene el poder para darnos una vida victoriosa, una vida alegre, una vida gozosa, una vida para alabarle, para bendecir su nombre. Podemos decir, gloria a Dios, que tiene ese poder inmenso para cambiar nuestra tristeza en gozo, para darnos paz en lugar de inquietud, de darnos libertad en vez de la esclavitud del temor. Por esa razón, nuestra respuesta es la alabanza nacida de un corazón agradecido, nacida de un corazón que ha experimentado su amor, su gracia, su poder, su presencia. Bendito sea Dios
que Él es, como dice en el Salmo 121, Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Él no se duerme, Él no se adormece, Él va con nosotros en este caminar, aunque andemos en valle de sombra de muerte. No temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. El dicho de David puede ser nuestro dicho. Hagámoslo nuestro. ¿Qué fue lo que él dijo? En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, hermanas, en el día que temamos, no importa la causa de nuestro temor, no importa lo que ocasione el miedo, no importa, confiemos en Dios. Sigamos los pasos que el rey David escribió. Claro, lo escribió después de haber pasado por esa experiencia, porque allí lo aprendió. Esos 5 pasos que él dio para salir del temor son también los pasos que nosotros debemos dar. Brevemente, un resumen. Confía en Dios, alaba la palabra de Dios, llora ante Dios, reconoce que Dios está contigo, alaba a Dios, porque Él te libra no solo del temor, sino aún de la muerte. Dios les bendiga.